La guerra de Ucrania se está poniendo al rojo vivo. Putin acaba de admitir un problema que parece menor, pero podría destapar una catástrofe militar. Rusia no tiene suficientes uniformes y eso podría significar que está perdiendo muchos más soldados de los que reconoce. El propio dictador Vladimir Putin lo ha reconocido públicamente. Rusia no está siendo capaz de producir suficientes uniformes para sus soldados en plena guerra de Ucrania. Una frase breve, casi técnica, pero con un peso enorme. Según ha admitido, no se ha hecho todo lo que se debía hacer. Y aquí es donde empieza la duda, porque no estamos hablando de un país pequeño ni de una economía sin recursos. Estamos hablando de una potencia con más de 140 millones de habitantes, con industria, con capacidad, y aún así no puede vestir a su ejército. Pero lo más grave viene ahora, y es que la versión oficial apunta a un problema industrial. Desde enero del 2026, un decreto obliga a que todos los uniformes militares sean fabricados única y exclusivamente en Rusia. El objetivo, reducir la dependencia extranjera. Hasta ahí todo encaja. En el 2024 hasta un 30% de los uniformes se fabricaban fuera del país. Así que el Kremlin decide cerrar esa puerta y apostar por la producción nacional al 100% antes del 2027. Pero claro, esa transición no está funcionando. Faltan trabajadores, faltan fábricas adaptadas y el sector civil se está reconvirtiendo a marchas forzadas. Sin embargo, esta explicación tiene grietas. Porque el problema no es el tejido, no es la maquinaria, ni siquiera es la falta de mano de obra. El problema es la velocidad a la que se están necesitando esos uniformes. Y aquí es donde la narrativa cambia por completo, porque si necesitas producir uniformes a un ritmo desbordado, no es porque estés creciendo, es porque estás reemplazando pérdidas, reemplazando bajas. Y cada vez más los analistas apuntan a lo mismo. Rusia estaría sufriendo una media diaria de alrededor de 1.000 bajas entre muertos y heridos. Eso lo cambia todo. Si ponemos esas cifras en perspectiva, estamos hablando de más de 1.300.000 bajas acumuladas desde el inicio del conflicto. Una cifra brutal, difícil de sostener y aún más difícil de admitir públicamente. Por eso, en lugar de hablar de pérdidas humanas, se habla de uniformes, se habla de logística, se habla de industria, pero en realidad es un mensaje encubierto, una forma indirecta de reconocer que el sistema no da abasto. Y esto cambia por completo la percepción de la guerra. No olvidemos el punto de partida. Esta guerra, según los planes iniciales, debería de haberse resuelto en cuestión de días. 3 días. Ese era el horizonte que muchos daban por hecho. Hoy, más de 4 años después, de la situación es radicalmente distinta, sin avances decisivos, con un desgaste constante y con problemas estructurales que empiezan a salir a la luz. Esto ya no es una operación rápida, es una guerra de desgaste y Rusia está pagando un precio altísimo. Todo esto no aparece de la nada, es el resultado de una cadena de decisiones mal calculadas. Subestimar al enemigo, sobreestimar la capacidad propia y preparar una invasión rápida sin prever un conflicto largo. Cuando el plan inicial falla, todo lo demás empieza a fallar detrás. Logística, moral, producción, recursos. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Un ejército que necesita más uniformes de los que puede fabricar, porque necesita reemplazar más soldados de los que esperaba perder. Y esa es la clave. Porque esto no es solo un problema técnico, tiene implicaciones directas en el campo de batalla, soldados peor equipados, unidades con material reutilizado, tensión en la cadena de suministro y sobre todo una señal clara de desgaste. Además, esto también afecta a la imagen internacional de Rusia, porque muestra debilidad en un aspecto básico. Y en geopolítica la debilidad se detecta rápido y se aprovecha aún más rápido. La reacción podría no tardar. La confesión de Putin sobre los uniformes no es una simple anécdota, es una pista, una señal de que hay un problema mucho más profundo, porque cuando un ejército no tiene ni siquiera cómo vestir a sus soldados, la pregunta ya no es logística, la pregunta es ¿cuánto tiempo puede sostener una guerra así?
Y ahora te dejo la clave. ¿Crees que esto es solo un problema industrial o estamos viendo la prueba de que las bajas están fuera de control y el sistema empieza a romperse? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.